Imagina despertar no con ansiedad por lo que vendrá, sino con paz porque ya lo entregaste. Imagina enfrentar cada reunión, cada llamada, cada imprevisto no con tu fuerza, sino con la certeza de que Dios ya camina delante de ti. Esa no es una fantasía espiritual, es la realidad de quien decide poner su día en manos de Dios. En un mundo acelerado, donde el estrés comienza antes de abrir los ojos, muchas personas viven reactivas, responden al caos, no lo previenen. Pero la Biblia ofrece una estrategia divina: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Esta orden no es opcional, es esencial. Jesús mismo, antes de enfrentar multitudes, milagros o confrontaciones, se levantaba de madrugada para orar. No comenzaba el día con un plan propio, sino con una comunión profunda con el Padre. Hoy, alguien puede estar corriendo de una tarea a otra, creyendo que la productividad es lo primero, pero la verdadera sabiduría comienza al entregar el día antes de tocar el teléfono. Porque cuando el amanecer se encuentra con la oración, el caos no gobierna, la paz reina. Poner el día en manos de Dios no es un acto mágico que elimina los problemas, sino una postura de fe que transforma la perspectiva. Muchas personas piensan que entregar significa esperar que Dios haga todo por ellos, pero la verdadera entrega incluye acción guiada por la fe. Proverbios 16:3 lo explica con claridad: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Nótese que primero se entregan las obras, las acciones, las decisiones, los esfuerzos, y luego los pensamientos se alinean con paz. Hoy, alguien puede tener una reunión difícil, una conversación incómoda o una decisión crítica, y en lugar de depender solo de su ingenio, puede orar: Señor, esto es tuyo. Guíame en cada palabra, en cada paso. Esta no es pasividad, es dependencia activa. La ciencia moderna respalda este enfoque. Estudios en psiconeuroinmunología han demostrado que personas que comienzan el día con prácticas espirituales como la oración y la gratitud tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y mayor claridad mental. Pero más allá de la biología, hay un principio espiritual: cuando el día comienza en las manos de Dios, termina en su gloria. Uno de los errores más comunes es entregar el día solo con palabras, pero no con el corazón. Muchas personas repiten frases como Señor, te entrego mi día, pero luego viven como si todo dependiera de ellas. Esta desconexión entre la boca y la mente genera ansiedad espiritual. Pero la entrega verdadera implica soltar el control mental, dejar de repasar conversaciones futuras, de anticipar desastres o de exigir que todo salga como se planeó. Ruth, al quedar viuda y extranjera en Belén, no tenía un plan detallado, simplemente eligió confiar en el Dios de Noemí y trabajar con diligencia. Su fe no ignoró la necesidad, la enfrentó con paz, no con pánico. Hoy, alguien puede estar agobiado por una agenda llena, pero al elegir soltar mentalmente cada hora a Dios, esto es tuyo, Señor, no solo libera su mente, sino que honra a Dios como el verdadero sostén de su vida. Porque entregar el día no es un ritual, es un acto de adoración que dice: tú eres suficiente, yo no lo soy. Poner el día en manos de Dios también activa la protección divina sobre cada paso. Salmo 91:1 y 2 promete que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta promesa no es para quienes viven en aislamiento, sino para los que caminan en el mundo con la confianza puesta en Dios. Hoy, en un entorno lleno de presiones, distracciones y peligros espirituales, la entrega diaria es un escudo invisible. No significa que no habrá pruebas, pero sí que no se enfrentarán solas. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, no se quejaron por su situación, oraron y cantaron alabanzas. En ese acto de fe, tembló la prisión, se abrieron las puertas y el carcelero se convirtió. Su alabanza no minimizó su sufrimiento, pero lo trascendió. Así también, al entregar el día a Dios, no se niega la realidad, sino se invita al Creador a estar en ella. Y en esa invitación, la vida deja de ser una reacción al caos y se convierte en una respuesta a la gracia. Finalmente, poner el día en manos de Dios transforma lo ordinario en sagrado. No se trata solo de entregar las crisis, sino cada momento: el desayuno con los hijos, el tráfico en la carretera, la llamada de un cliente, el silencio de la noche.
Jesús no solo sanó a multitudes, bendijo el pan, lavó pies y compartió comidas con pecadores. Su vida fue un fluir constante de comunión en lo cotidiano. Hoy, alguien puede creer que solo los momentos grandes merecen la intervención de Dios, pero la verdadera fe se cultiva en lo pequeño. Al decir al despertar, Señor, este día es tuyo, se santifica cada minuto. Y en esa santificación, el alma descubre que no necesita milagros espectaculares para experimentar la presencia de Dios. Ya está en el café matutino, en la paciencia con un colega, en la honestidad en una factura. Por eso, no se trata de esperar a que el día sea perfecto para entregarlo, se trata de entregarlo para que Dios lo haga perfecto en su propósito. Porque cuando el día comienza en sus manos, termina en su paz. Poner el día en manos de Dios comienza con un gesto simple, pero poderoso: callar antes de actuar. En un mundo que valora la inmediatez, responder mensajes al instante, revisar correos antes de orar, planificar sin pausa, el acto de detenerse es revolucionario. Jesús, aunque tenía el mundo entero que atender, muy de mañana, siendo aún oscuro, se levantó y salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. No comenzó su día con una lista de tareas, sino con una postura de escucha. Hoy, alguien puede tener 1000 responsabilidades, pero si no toma 5 minutos en silencio para entregar su día a Dios, corre el riesgo de vivir reaccionando al mundo en lugar de respondiendo al cielo. Este silencio no es pérdida de tiempo, es inversión eterna. Porque en el vacío del silencio, el alma se desintoxica del ruido mundano y se vuelve receptiva a la guía del Espíritu. Y en esa guía, cada decisión, cada palabra, cada paso se alinea con el propósito divino. Por eso, no subestimes el poder de comenzar el día no con un kick, sino con una rodilla doblada. La ciencia moderna respalda lo que la Biblia ha enseñado por siglos: comenzar el día con paz espiritual mejora la salud mental, emocional y física. Estudios en neurología han demostrado que personas que practican la oración o la meditación en las primeras horas de la mañana activan regiones del cerebro asociadas con la regulación emocional, la empatía y la toma de decisiones sabias. Además, reducen significativamente los niveles de ansiedad y estrés crónico. Pero más allá de los beneficios biológicos, hay un principio espiritual: que el amanecer es un portal sagrado donde el cielo se inclina hacia la tierra. Cuando una persona entrega su día en oración, no solo calma su mente, invita la presencia de Dios a gobernar cada hora. Hoy, alguien puede estar luchando contra pensamientos de miedo, ira o desánimo, pero al elegir empezar con gratitud y entrega: gracias, Señor, por este nuevo día, lo pongo en tus manos, no niega la realidad, pero la somete a una verdad mayor. Y en esa verdad, el alma encuentra la estabilidad que el mundo no puede dar. Uno de los frutos más liberadores de poner el día en manos de Dios es la recuperación del presente. Muchas personas viven atrapadas en el pasado, arrepentimientos, traumas, errores o ansiosas por el futuro, metas, miedos, incertidumbres. Pero Jesús enseñó: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Esta instrucción no minimiza los desafíos, sino que protege el alma del agotamiento anticipado. Al entregar el día a Dios, se elige vivir en el hoy con plenitud, no en la ficción del mañana. Hoy, alguien puede estar consumido por lo que vendrá a las 3 de la tarde, pero al recordar que ya entregó ese momento al Señor, su mente descansa. Porque la fe no dice todo estará bien, dice Dios está bien conmigo, incluso en lo difícil. Y en esa certeza, el presente se vuelve un regalo, no una carga. Por eso, poner el día en manos de Dios no es evadir la vida, es vivirla con los ojos abiertos a la gracia que ya está obrando. Poner el día en manos de Dios también rompe la tiranía de la autosuficiencia. En una cultura que exalta el hazlo tú mismo, muchas personas cargan con la presión de tener que resolverlo todo, controlar cada resultado y demostrar su valía a través del rendimiento. Pero la Biblia declara que sin mí, nada podéis hacer. Esta no es una condena, es una liberación. Hoy, alguien puede sentirse abrumado porque cree que todo depende de su esfuerzo, su inteligencia o su planificación. Pero al entregar el día a Dios, reconoce que Él es la fuente, no el respaldo. José, al interpretar los sueños en la cárcel, no se atribuyó la sabiduría, dijo:
Dios dará respuesta favorable a Faraón. Su éxito no nació del ego, sino de la humildad. Así también, cuando se pone el día en manos de Dios, no se pierde la responsabilidad, se gana la paz. Porque quien confía en el dador no vive en ansiedad por el don. Y en esa confianza, que el trabajo se convierte en adoración, no en esclavitud. Finalmente, poner el día en manos de Dios no es un acto aislado de la mañana, sino un estilo de vida de dependencia constante. No se trata de orar al amanecer y olvidar a Dios el resto del día, se trata de caminar con Él en cada hora. El salmista lo expresó así: tengo puestas mis miras en el Señor, por eso no seré conmovido. Esta postura no es de perfección, sino de dirección. Hoy, alguien puede olvidar en medio del caos y comenzar a depender de su propia fuerza, pero en el momento en que recuerda, Señor, esto es tuyo, vuelve al sendero de la paz. Porque la entrega diaria no es una obligación religiosa, es una relación viva. Y en esa relación, el alma descubre que no necesita controlar el día, solo necesita caminar con aquel que lo sostiene. Por eso, no se trata de tener un día perfecto, se trata de tener un Dios perfecto en cada momento del día. Y en esa comunión, lo ordinario se vuelve extraordinario, lo difícil se vuelve manejable y lo imposible, posible. Porque cuando el día está en sus manos, todo está bien. Poner el día en manos de Dios transforma la forma en que se enfrentan los imprevistos. En un mundo impredecible, donde los planes cambian en minutos y las crisis surgen sin aviso, la mente humana tiende a entrar en pánico. Pero quien comienza el día entregado a Dios no se descompone ante lo inesperado, se remonta a la paz que ya fue sembrada en la mañana. Jesús, en medio de la tormenta en el mar de Galilea, no se sorprendió, durmió en paz porque sabía quién gobernaba las olas. Sus discípulos, en cambio, gritaron con miedo. La diferencia no fue la ausencia de la tormenta, sino la presencia de la fe. Hoy, alguien puede recibir una llamada inesperada, una noticia médica o una crisis financiera, pero si su día ya está en manos de Dios, su primera reacción no será el caos, sino la oración. Porque la entrega matutina no garantiza ausencia de pruebas, pero sí presencia de paz. Y en esa paz, el alma responde con sabiduría, no con reacción. Por eso, no se trata de evitar lo imprevisto, se trata de preparar el corazón para enfrentarlo con fe. La palabra de Dios es el ancla que sostiene el día una vez entregado. Muchas personas oran al amanecer, pero sin una base bíblica, su fe se vuelve vulnerable a las emociones cambiantes. Pero cuando la entrega se sostiene en promesas eternas, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nunca te dejaré, ni te desampararé, y el alma tiene fundamento. Salmo 11 versículo 3 lo afirma con fuerza: si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué hará el justo? La respuesta implícita es aferrarse a la palabra. Hoy, alguien puede enfrentar un día lleno de presiones, pero al meditar en un versículo, al declararlo en voz alta o al escribirlo en una nota, fortalece su fe para las batallas invisibles. Porque la palabra no es solo lectura, es alimento para el espíritu. Y cuando el día comienza con la palabra y la oración, no solo se entrega el cronograma, sino que se alinea la mente con la eternidad. Y en esa alineación, cada hora se vuelve un espacio sagrado donde Dios actúa, guía y protege. Uno de los errores más comunes es entregar el día a Dios solo en los momentos de crisis, no como disciplina diaria. Muchas personas oran con intensidad cuando todo se derrumba, pero en los días normales viven en modo automático. Pero la verdadera protección no se activa en la emergencia, se construye en la constancia. Daniel no oraba 3 veces al día solo cuando había un decreto en su contra, lo hacía todos los días, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Su fe no era reactiva, era rutinaria. Hoy, alguien puede esperar a sentirse abrumado para buscar a Dios, pero en ese momento, la mente ya está agotada. En cambio, al hacer de la entrega matutina un hábito, como cepillarse los dientes o tomar agua, el alma se entrena para vivir en comunión constante. Porque la fe no se fortalece en los picos de emoción, sino en la fidelidad de lo cotidiano. Y en esa fidelidad, el día no solo se entrega, se transforma en un acto de adoración continua. Poner el día en manos de Dios también protege contra la idolatría del éxito. En una cultura que mide el valor por logros, productividad y reconocimiento, es fácil convertir el trabajo,
el ministerio o la familia en ídolos que demandan perfección. Pero al entregar el día a Dios, se reconoce que Él es la fuente, no el resultado. Jesús, tras multiplicar los panes y los peces, no permitió que la multitud lo coronara rey, se retiró al monte a orar. Su enfoque no era en el aplauso, sino en la comunión. Hoy, alguien puede estar luchando por un ascenso, una meta o una validación externa, pero al decir, Señor, este día es tuyo, no mío, libera su corazón de la presión de tener que demostrar algo. Porque en la entrega, el valor no se basa en lo que se logra, sino en quién se es en Cristo. Y en esa identidad, el trabajo se vuelve servicio, no esclavitud, el éxito, bendición, no obsesión. Por eso, poner el día en manos de Dios no solo trae paz, trae libertad. Finalmente, poner el día en manos de Dios no es un acto de debilidad, sino de fortaleza espiritual. En un mundo que valora el control, la entrega puede parecer ingenua. Pero la verdadera fortaleza no está en sostenerlo todo, sino en reconocer que alguien más fuerte ya lo sostiene. Job, tras perderlo todo, no maldijo a Dios, declaró, Jehová dio, y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Su fe no se quebró en la prueba porque ya estaba arraigada en la soberanía de Dios. Hoy, alguien puede enfrentar un día difícil, una discusión familiar, una meta incumplida, una soledad profunda. Pero si comienza con la entrega, Señor, esto es tuyo, no niega el dolor, pero lo enmarca dentro de una narrativa mayor, la fidelidad de un Padre que nunca falla. Por eso, no se trata de fingir que todo está bien, se trata de creer que, incluso en lo difícil, Dios está bien conmigo. Y en esa creencia, el día no se consume en ansiedad, florece en propósito, paz y fe activa. Porque cuando el día está en sus manos, ya nada puede arrebatar la victoria. Poner el día en manos de Dios libera del peso de tener que prever todo. Muchas personas viven agotadas porque creen que deben anticipar cada riesgo, resolver cada problema antes de que surja y controlar cada variable. Pero la Biblia enseña que el corazón del hombre tiensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Esto no niega la planificación, pero la somete a la soberanía divina. Jesús no ignoró el futuro, lo confió al Padre. Hoy, alguien puede pasar horas analizando escenarios, preparando respuestas y temiendo errores, solo para descubrir que la vida tomó un rumbo inesperado. Pero al entregar el día a Dios, se elige caminar con los ojos en Él, no en el mapa. Porque Dios no solo conoce el final, gobierna cada paso. Y en esa confianza, el alma descansa, no porque todo esté resuelto, sino porque alguien ya resolvió todo en la cruz. Por eso, no se trata de abandonar la responsabilidad, se trata de soltar la ansiedad. Y en ese soltar, el día se vuelve ligero, no por ausencia de carga, sino por presencia de gracia. La gratitud es una herramienta poderosa para mantener el día en manos de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 ordena, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nótese que no dice por todo, sino en todo. Esto significa que incluso en lo difícil, la gratitud es la postura del corazón que confía en el carácter de Dios. Hoy, alguien puede enfrentar un día con nublados, pero al elegir agradecer, por la salud, por un techo, por la salvación eterna, no niega el dolor, pero lo enmarca dentro de la provisión divina. Esta práctica no es positivismo vacío, es fe en acción. Porque la gratitud redirige la mente de lo que falta a lo que ya ha sido dado. Y en esa redirección, el alma se alinea con la paz que el mundo no puede dar. Por eso, poner el día en manos de Dios no es solo orar al amanecer, es cultivar un corazón agradecido en cada hora. Porque en la gratitud, el cielo se acerca y el caos pierde su voz. Uno de los obstáculos más silenciosos para mantener el día en manos de Dios es la exposición constante al ruido mundano. Las redes sociales, las noticias sensacionalistas, las opiniones ajenas y la presión social pueden contaminar la mente con miedo, comparación y ansiedad en cuestión de minutos. Pero la Biblia exhorta, porque toda esta gente anda buscando esas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy, alguien puede comenzar el día en paz, pero al revisar su teléfono sin protección espiritual,
permite que el mundo defina su estado emocional. Por eso, es vital crear límites intencionales, elegir qué ver, qué oír y con quién hablar. Porque la mente renovada no florece en un ambiente de caos, sino en un santuario de verdad. Y en ese santuario, el día permanece en las manos de Dios, no en las del miedo. Poner el día en manos de Dios también transforma las relaciones humanas. Cuando una persona vive bajo la presión de controlar su día, tiende a ser irritable, exigente o distante. Pero al entregar cada hora al Señor, el corazón se vuelve más paciente, compasivo y presente. Efesios 4:32 instruye: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta actitud no nace de la fuerza de voluntad, sino de la paz que viene de saber que Dios gobierna. Hoy, alguien puede tener una discusión con su cónyuge, un malentendido con un hijo o un conflicto en el trabajo, pero si su día ya está en manos de Dios, responde con gracia, no con reacción. Porque quien confía en el Creador no necesita defenderse ante la creación. Y en esa gracia, las relaciones no solo se preservan, florecen. Por eso, entregar el día a Dios no solo impacta la vida personal, sana hogares, equipos y comunidades. Finalmente, poner el día en manos de Dios no es un ritual religioso, sino una relación viva con el Padre. No se trata de repetir palabras vacías, sino de caminar en comunión constante. Jesús no oraba para impresionar, oraba para conectarse. Su vida fue un fluir continuo de dependencia, no de autosuficiencia. Hoy, alguien puede sentir que su entrega matutina es insuficiente si no es larga o emocional, pero Dios no busca perfección, busca corazón. Un simple Señor, este día es tuyo dicho con sinceridad es más valioso que una oración elaborada dicha con distracción. Porque la verdadera entrega no se mide por la duración, sino por la intención. Y en esa intención, el alma descubre que no necesita un día perfecto para ser feliz, solo necesita un Dios perfecto en cada momento. Por eso, no importa si el día es caótico o tranquilo, lo que importa es quién nos sostiene. Y cuando el día esté en sus manos, todo, absolutamente todo, tiene propósito, paz y provisión. Poner el día en manos de Dios fortalece la identidad en Cristo sobre cualquier circunstancia externa. En un mundo que define el valor por logros, apariencia o posesiones, es fácil permitir que el éxito o el fracaso del día determine el estado del alma. Pero la Biblia declara que en Cristo ya se es escogido, santo y amado. Esta identidad no fluctúa con los resultados del día, permanece firme porque está arraigada en la obra consumada de la cruz. Hoy, alguien puede enfrentar un rechazo laboral, una crítica injusta o un error público, y en lugar de hundirse en la vergüenza, puede recordar: mi valor no está en lo que hago, sino en quien soy en Él. Esta verdad no es teórica, es liberadora. Porque cuando el día se entrega a Dios, no se entrega solo la agenda, sino también la necesidad de probar algo. Y en esa libertad, el alma camina con integridad, no por aplauso, sino por amor al que lo redimió. Por eso, no se trata de tener un buen día, se trata de recordar que ya se es bendecido, independientemente de lo que suceda. La oración no es solo el comienzo del día, es el hilo que lo sostiene de principio a fin. Muchas personas oran al amanecer y luego viven el resto del día en modo automático, como si Dios solo estuviera disponible en la mañana. Pero la verdadera comunión es continua. Primera de Tesalonicenses 5:17 exhorta: orad sin cesar. Esto no significa hablar sin parar, sino vivir en una actitud constante de dependencia y reconocimiento. Hoy, alguien puede integrar breves oraciones en su rutina, al subir al auto, al iniciar una reunión, al escuchar una noticia difícil. Frases como Señor, guíame, gracias por estar aquí, o haz tu voluntad no son interrupciones, son anclajes espirituales que mantienen el día en las manos de Dios. Porque la fe no se vive solo en los momentos delicados, se teje en lo ordinario. Y en esa trama de pequeñas oraciones, el alma se mantiene conectada al cielo, incluso en medio del caos terrenal. Uno de los errores más comunes es creer que entregar el día a Dios significa que todo saldrá como uno desea. Pero la verdadera entrega no busca controlar el resultado, busca alinear la voluntad con la de Dios. Jesús en Getsemaní no oró: haz lo que yo quiero, sino no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Su entrega no evitó la cruz, la abrazó por el gozo puesto delante de él. Hoy, alguien puede orar por sanidad, restauración o provisión, y si la respuesta no viene como esperaba, puede sentirse confundido. Pero la promesa no es que todo será fácil, es que Dios estará presente en todo. Y en esa presencia, incluso el sufrimiento tiene propósito. Por eso, poner el día en manos de Dios no es una garantía de éxito humano, sino de comunión divina. Y en esa comunión, el alma encuentra no solo dirección, sino paz que trasciende toda circunstancia. Poner el día en manos de Dios también activa la sensibilidad al Espíritu Santo en las decisiones cotidianas. No se trata solo de grandes elecciones, sino de pequeños momentos, que decir en una conversación, como responder a un comentario hiriente, a quien servir sin que nadie lo note. El Espíritu no solo guía en lo extraordinario, susurra en lo ordinario. Hoy, alguien puede estar frente a una tentación sutil, mentir para evitar consecuencias, guardar rencor, compararse con otros, pero al haber entregado el día a Dios, su corazón está afinado para escuchar esa voz suave que dice, este no es el camino. Esta sensibilidad no nace de la perfección, sino de la práctica. Cada vez que se elige obedecer en lo pequeño, el oído espiritual se fortalece. Por eso, entregar el día a Dios no es un acto pasivo, es una preparación activa para vivir con integridad en cada minuto. Y en esa integridad, el mundo ve no solo una vida ordenada, sino el reflejo del carácter de Cristo. Finalmente, poner el día en manos de Dios no es una carga, sino un descanso. Jesús invitó, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Su yugo es fácil no porque sea débil, sino porque está diseñado para el alma humana. Hoy, muchas personas viven agotadas porque llevan el peso de sostener su vida solas. Pero al entregar el día a Dios, se transfiere esa carga a quien ya llevó la cruz. No se trata de hacer menos, se trata de confiar más. Porque el descanso no es la ausencia de acción, sino la presencia de paz en la acción. Y en esa paz, que el trabajo se vuelve gozo, las relaciones se vuelven gracia y los desafíos, oportunidades de fe. Por eso, no se debe ver la entrega como una obligación religiosa, sino como un regalo de gracia. Porque cuando el día está en las manos de Dios, no solo se vive con propósito, se vive en libertad. Y en esa libertad, cada amanecer se convierte en un nuevo testimonio de la fidelidad de aquel que nunca duerme ni se cansa. Poner el día en manos de Dios no significa ignorar la realidad, sino redefinirla desde la eternidad. Muchas personas temen que entregar el día sea una forma de evasión, pero la fe bíblica no huye del dolor, lo trasciende. Job, tras perder hijos, riquezas y salud, no negó su sufrimiento, pero en medio del polvo, declaró, yo sé que mi Redentor vive. Su fe no minimizó la crisis, la enmarcó dentro de una esperanza mayor. Hoy, alguien puede enfrentar una enfermedad, una traición o una deuda que parece insuperable. Pero al entregar el día a Dios, no se niega a la realidad, se invita al Creador a redimirla. Esta postura no es pasiva, es profundamente activa en el reino espiritual. Porque mientras el mundo lucha por cambiar las circunstancias, el creyente entrega las circunstancias al que cambia los corazones. Y en esa entrega, el alma descubre que Dios no siempre cambia la situación, pero siempre cambia al que confía en Él. Por eso, poner el día en manos de Dios no es una negación del presente, es una afirmación de la victoria eterna. La comunidad de fe es un refuerzo esencial para mantener el día en manos de Dios. En un mundo individualista, muchas personas intentan caminar solas en la fe, pero la Biblia enseña que dos valen más que uno. Hebreos 10, 24 y 25 exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hoy, cuando una persona comparte su lucha con hermanos maduros, no solo recibe oración, sino perspectiva. Un hermano puede recordarle una promesa que olvidó, orar con él cuando su fe flaquea o simplemente caminar a su lado en silencio. Esta comunión no es opcional, es estratégica. Porque la fe compartida no duplica la carga, la divide. Y en esa división, el alma recupera la claridad para mantener el día en las manos de Dios. Por eso, no se debe subestimar el poder de decir, hoy necesito que ores por mí. Porque en la comunidad, el Espíritu Santo usa a otros para reflejar el amor de Cristo y sostener la fe en los días más oscuros.
poner el día en manos de Dios también transforma la percepción del tiempo. En una cultura obsesionada con la productividad, muchas personas ven el día como una lista de tareas que deben completarse para sentirse válidos. Pero la Biblia revela que el tiempo no es un recurso que se gasta, sino un regalo que se invierte. Salmo 90:12 pide: enséñanos a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Esta sabiduría no es acumular logros, sino vivir con propósito eterno. Hoy, alguien puede terminar el día sin haber cumplido todo su cronograma y en lugar de sentirse fracasado, puede descansar en la paz de saber que Dios vio cada acto de amor, cada oración silenciosa, cada gesto de integridad. Porque en el reino de Dios, lo que el mundo considera insignificante, un abrazo a un hijo, una palabra de aliento, un momento de silencio con Dios, tiene valor eterno. Por eso, al entregar el día a Dios, no se mide el éxito por lo hecho, sino por cuánto se amó en el proceso. Uno de los frutos más visibles de poner el día en manos de Dios es la capacidad de descansar, incluso en medio del caos. Jesús, en medio de la tormenta, dormía en la barca. No porque ignorara el peligro, sino porque confiaba en el Padre. Hoy, muchas personas viven en alerta constante, creyendo que la vigilancia mental es señal de responsabilidad. Pero la verdadera sabiduría espiritual sabe que el descanso no es pereza, es fe en acción. Descansar es declarar: Dios está en control, y yo no tengo que sostenerlo todo. Esta postura no anula la acción, pero la libera del miedo. Por eso, poner el día en manos de Dios incluye proteger el descanso como un acto espiritual. Dormir en paz, tomar tiempo para disfrutar la creación, guardar un momento para la comunión con Dios, todo esto es parte de una vida alineada con el reino. Porque quien confía en Dios no necesita estar siempre en movimiento, puede descansar, y en ese descanso, renovar sus fuerzas para el siguiente día. Finalmente, poner el día en manos de Dios no es un destino lejano, es una elección renovable en cada amanecer. Nadie despierta perfectamente alineado con el cielo, pero cada día ofrece una nueva oportunidad para decir: Señor, hoy es tuyo. Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, admitió: no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero prosigo. Su enfoque no era en lo que ya había logrado, sino en el objetivo celestial. Hoy, alguien puede haber fallado ayer, reaccionó con ira, vivió en ansiedad, olvidó orar, pero al despertar, puede comenzar de nuevo. Porque la gracia de Dios no tiene fechas de vencimiento. Y en esa gracia, el alma descubre que no se trata de perfección, sino de fidelidad diaria. Por eso, no se debe desanimar por los tropiezos, se debe levantar con la certeza de que, hoy, el día puede estar en las manos de Dios. Y en esa entrega, no solo se encuentra paz, se encuentra propósito, provisión y la presencia constante de aquel que sostiene el tiempo, el universo y cada latido del corazón. Poner el día en manos de Dios libera del miedo al fracaso. En un mundo que valora el éxito inmediato, muchas personas viven con la presión de no cometer errores, creyendo que un mal paso arruinará todo. Pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que fallaron y aún fueron usados poderosamente. Pedro negó a Jesús, David cometió adulterio, Jonás huyó de su llamado. En cada caso, Dios no los descartó, los restauró. Esto revela una verdad liberadora: Dios no necesita tu perfección, necesita tu disponibilidad. Hoy, alguien puede estar analizando una decisión, aceptar un trabajo, terminar una relación, mudarse de ciudad, hasta el agotamiento, creyendo que un error lo sacará del plan de Dios. Pero la fe dice: Dios puede redimir cualquier camino si mi corazón está rendido a Él. Por eso, poner el día en manos de Dios no es saltar sin pensar, es caminar con los ojos en Dios, no en el miedo al fracaso. Y en esa caminata, hasta los tropiezos se convierten en testimonios de gracia. La ciencia moderna respalda lo que la Biblia ha proclamado por milenios: soltar el control mental mejora la salud integral del ser humano. Estudios en psiconeuroinmunología han demostrado que personas que practican la entrega espiritual, como la oración de rendición, la meditación en textos de fe y la gratitud constante, tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y mayor actividad en regiones cerebrales vinculadas con la empatía, la regulación emocional y la toma de decisiones equilibrada. Pero más allá de los beneficios fisiológicos, hay un principio espiritual profundo:
cuando la mente deja de luchar contra lo incontrolable, que el espíritu se abre al flujo de la gracia divina. Dios no compite con el ruido mental, espera el silencio del corazón para hablar. El profeta Elías no encontró a Dios en el terremoto ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Ese susurro solo se escucha cuando se decide entregar el día a Dios. Por eso, pon tu día en manos de Dios no es una metáfora poética, es una estrategia de vida que alimea al ser humano con la paz, la claridad y la provisión del reino de los cielos. Poner el día en manos de Dios también transforma la forma en que se vive el presente. La ansiedad mental roba el hoy al obsesionarse con un mañana que aún no existe. Pero Jesús enseñó, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Esta instrucción no minimiza los desafíos reales, sino que protege el alma del agotamiento anticipado. Vivir en el hoy con plenitud es un acto de fe, porque implica confiar en que Dios proveerá lo necesario cuando llegue el momento. Hoy, alguien puede disfrutar la risa de un hijo, el sabor de una comida sencilla o el silencio de una noche tranquila, no porque todo esté resuelto, sino porque ha elegido confiar en que aquel que sostiene el universo también sostiene su vida. Esta postura no es ingenua, es profundamente sabia. Porque el presente es el único lugar donde Dios habita, actúa y habla. Y en su presencia, el alma encuentra no solo paz, sino propósito. Poner el día en manos de Dios es reconocer que Él no solo tiene un propósito para tu vida, sino que ya está trabajando en cada detalle para llevarlo a cabo. No importa si el camino ha sido largo, el dolor profundo o la espera interminable. En sus manos, nada se desperdicia. Lo que el enemigo pretendió para mal, Dios lo redirige para bien. Lo que parecía un callejón sin salida, se convierte en una rampa de lanzamiento. Lo que fue enterrado en lágrimas, florecerá en testimonio. Por eso, aunque hoy no veas el diseño completo, sigue caminando. Confía. Ora. Entrega. Porque el mismo Dios que sostuvo a José en la prisión, a Ruth en la viudez, a Job en la ceniza y a Pedro en su fracaso, está contigo ahora. Y en sus manos, firmes, fieles y llenas de gracia, encontrarás no solo descanso para tu alma, sino un destino más glorioso de lo que jamás imaginaste. Porque cuando pones tu día en sus manos, todo está bien. Al final, poner el día en manos de Dios no es una obligación religiosa, sino la más profunda expresión de amor y confianza en el Padre Celestial. No se trata de cumplir un deber, sino de abrazar una relación. Cada amanecer es una nueva invitación a decir, Señor, no sé lo que traerá este día, pero sé quién nos sostiene. Y en esa certeza, el alma se libera del miedo, se fortalece en la fe y se alinea con el propósito eterno. Porque Dios no te dio el día para que lo cargues solo, te lo dio para que camines con Él en cada paso. Así que hoy, en este momento, detén todo. Respira. Y entrega tu día con fe. Porque en sus manos, no solo encontrarás paz, encontrarás vida plena, propósito eterno y la presencia constante de aquel que te ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y en ese amor, cada día, incluso el más difícil, se convierte en un regalo sagrado.